Bueno, el siguiente paso es Jean-Jacques Pereluzot. Es origen de la Ile de Ré, cerca de La Rochelle. Si miras el mapa de Francia, arriba a la izquierda. Y se pasea pues, por muchos lugares dando sus experiencias. Y la vez que lo conocí, lo escribo en el libro, pero lo voy a repetir para la gente que no lo sepa. Vi un libro en una tienda en Bruselas que me llamó la atención y dije, ostras, qué libro, es que eran todos oscuros, menos uno que era amarillo. Y digo, Le Guérison de Maison, curar las casas. Digo, ostras, ¿esas casas se curan? Yo no tenía ni idea de todo esto. Cojo, compro el libro, era un jueves, el viernes me vuelvo de Bruselas, me vuelvo a Barcelona y me llaman por teléfono y me dicen, oye, que mañana hago una cena en mi casa, ven que te quiero presentar a una gente. Bueno, me voy a la cena al día siguiente y uno de ellos era Jean-Jacques. Y yo tenía su libro. Y digo, ostras, ¿cómo es posible? Él ha hecho un capítulo de ese libro, ¿no? O sea, cosa que me extrañó muchísimo. Pero, como las casualidades no existen, aquello fue el inicio de dos almas que somos gemelas como hermanos. Y nos hemos encontrado y desde entonces pues trabajamos juntos, colaboramos, hacemos muchísimas cosas y para mí ha sido pues mi gran maestro en muchísimas cosas y estoy con este tema de la sanación. He llegado a ser tan sofisticado en lo que escribo, gracias sobre todo a Milagros, a Alex, Órbito y a él. Un aplauso para Jean-Jacques. Voy a hacer siempre con Jean-Jacques, le hago la traducción, se la hago yo, porque como el tema es sofisticado y habla de unas palabrejas que son bastante complicadas, pues cuando hay un traductor se pierde. O sea que ser un poco rigurosos, porque bueno, vamos a ir a una velocidad, tenemos 40 minutos y a la media hora me ha dicho que pare para saber un poco cómo va. Jean-Jacques. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je remercie encore Paco et Francisco Barnucel et toute l'organisation de m'avoir fait venir ici pour que je puisse vous transmettre un peu de mes connaissances sur les énergies de la planète. Gracias por haberme invitado, Paco, y a la organización para poder enseñaros todo lo que sé de este tema. Il faut savoir que, en fait, la planète génère des ondes, des bonnes ondes. La planeta genera unas ondas. Il y a des énergies magnifiques qui sont émises dans certains endroits de la planète. Y que hay energías fantásticas que son en ciertos lugares del planeta. Mon travail consiste, bien sûr, à détecter ces fameux réseaux. Mi trabajo consiste en detectar estas redes. Nous avons plein de lignes autour de la planète. Tenemos un montón de líneas alrededor del planeta. Des lignes d'énergie qui portent une énergie favorable à la vie. Líneas de energía que son favorables a la vida. Nous avons des réseaux solaires. Tenemos redes solares. Qui viennent du soleil et qui sont réfléchis par la Terre, qui sont des très beaux réseaux. Que vienen del sol y que son reflejadas por la Tierra. Les anciens avaient la connaissance de ce réseau. Los ancianos tenían el conocimiento de estas redes. Dans les églises, les cathédrales, qui étaient des lieux de guérison. Y en las iglesias y en las catedrales que eran lugares de sanación. L'autel était souvent placé sur un croisement de ce réseau solaire. El altar, si ahora estuviésemos en una catedral, está justamente en el centro del cruce de estas redes. Ces réseaux solaires étaient aussi souvent superposés avec d'autres réseaux, comme le réseau sacré. Ahora me he perdido. Repite, se termina. No. Il y a un autre réseau autour de la planète qui s'appelle le réseau sacré. La red sagrada. Ce réseau sacré est un réseau d'énergie favorable à la vie. Es una red que es favorable a la vida. C'est un réseau spirituel. Es una red espiritual. Ce réseau, c'est sur ce réseau, sur cette trame,
Encima de él, que sont implantés tous les temples, toutes les églises, toutes les cathédrales que de la están planète. instaurados todas las iglesias, las catedrales y todos los monumentos grandes y especiales, como también las pirámides. Donc, vous voyez que les anciens avaient la connaissance de Los ces ancianos, énergies de la digamos, planète. tenían el conocimiento de todo este saber. Nous avons aussi d'autres réseaux qui viennent des métaux. Tenemos otras redes, ¿no? Les réseaux argent, De plata, le réseau or, de oro, le réseau platine, de platino etc., etc. y muchos más. Tu me mets en problème parfois. Non, continue, tu fais très bien. Toutes ces énergies sont des énergies porteuses. Les anciens connaissaient ces énergies et par exemple la pyramide de Khéops. Momento. Estas energías llevaban una gran fuerza y sobre todo vamos a hablar ahora de la pirámide de Keops. La pyramide de Khéops était construite sur un croisement de réseaux sacrés Está construida en un cruce de líneas sagradas et de réseaux or. y de redes de oro. Hay los cruces de unos cordones especiales que son de oro y de platino. Voilà, donc les pyramides sont des outils fabuleux pour la transmutation des énergies. Son unas herramientas ideales para la transmutación de energía. J'ai donc moi-même été mandaté par Alex Orbito pour implanter une pyramide dans la forêt des Philippines. Él fue llamado por Alex Orbito en un bosque de Filipinas, cerca de donde Alex tiene el centro, pues para que él dirigiese la construcción de esa pirámide energética, una pirámide de luz. J'ai donc recherché la présence dans la forêt de ces réseaux sacrés, de ces réseaux or, de ces réseaux platine, pour implanter cette pyramide. Entonces él tuvo que pasearse por el bosque. Esto en el blog de Paco La Cueva, para los que estéis interesados, cuando él fue, le hice como una entrevista y está todo explicado paso a paso de cómo lo hizo, la búsqueda y la localización de todas estas redes y los cruces de oro, platino y plata. Mais comme ces réseaux ces croisements d'énergie étaient espacés, j'ai dû faire un point d'acupuncture pour rassembler ces réseaux à mes pieds. Entonces, cuando los puntos que han de estar en unos lugares concretos, por ejemplo, uno aquí, como cuatro patas de una mesa, uno aquí y otro aquí y otro en este lugar, si hay uno que se desplaza, no nos va bien para construir la pirámide en ese lugar. Y él, ese en concreto, le hizo con una estaca de madera como un punto de acupuntura y para mirar de traer a ese lugar donde nos interesaba. Donc vous voyez, les anciens connaissaient donc les énergies, connaissaient l'acupuncture Conocían los ancianos las energías, la acupuntura geológica. Et donc c'est pour cela que sur la planète, dans tous les pays du monde, vous retrouvez aussi des mégalithes, des menhirs. Encontráis en todo el planeta los menhires y los monumentos megalíticos que son nada más que puntos de acupuntura a nivel geológico, energéticos. Qui sont là pour soigner la planète, Para curar el planeta, soigner les endroits de la planète où il y a des problèmes telluriques. donde hay problemas telúricos, ellos ponían esos menhires. Les anciens avaient donc soigné la planète avec ces menhirs. ¿Repite? Avaient soigné la planète. Sí, las antiguas civilizaciones habían sanado el planeta de esta manera. Malheureusement, à notre temps, certaines personnes ont enlevé ces menhirs et les ondes Desgraciadamente, mauvaises, posteriormente se han sacado estos menhires y han dejado de hacer esa función sanadora. et les ondes mauvaises reviennent. Y así estamos. C'est pour ça que mon travail à moi consiste donc maintenant de détecter dans les maisons les mauvaises fréquences. Él también hace lo mismo en las casas para detectar las frecuencias malignas, malas. ¿Sí? Oui, continue. Ok. Parfois, j'ai fait une traduction, mais si. Oui. Bon, mon travail consiste à détecter les mauvaises énergies dans les lieux de vie et à les transmuter en ondes favorables à la vie. O sea, él detecta las energías que no son correctas para la salud o para las casas donde habitamos y las transforma en energías benignas. Je transforme donc les fréquences agressives
en ondes favorables à la vie transforma las energías agresivas en las que son compatibles con la vida. grâce à ces céramiques bioactives qui contiennent des principes actifs. Gracias a estas cerámicas que podéis ver aquí en la mesa, que habéis podido ver en la que tiene fuera, en el stand. Et si tu me permets, je vais expliquer une chose de la Île de Ré. Cuando yo estuve en la Île de Ré con él, haciendo un aprendizaje, en fin, cursos, hay diferentes playas alrededor de la isla. Y entonces yo preguntaba, ¿cómo es que vas en diferentes lugares? Él coge unas arenas de estas playas, que para él, con su medición, tiene unos hercios determinados, y tiene un ceramista que incluye esas arenas, esos sílices, dentro de las cerámicas y consigue tener unos hercios determinados cada cerámica que él construye. Entonces, ¿qué ocurre? Esas cerámicas, por ejemplo, esta misma, ¿no? Pues tiene una medida determinada que él la coloca en un lugar determinado para conseguir una normalización energética. Bueno, el problema era introducir estos sílices dentro de una cerámica que luego sea situable en un local. J'expliquais. Oui, j'expliquais le français. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment je travaille, mais la première chose que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est... Él va a explicar su trabajo, pero lo primero que quiere hacer con vosotros, je vais vous faire travailler un petit peu, je vais os va a hacer trabajar, d'harmoniser cette pièce va a armonizar esta sala en live, en direct, en directo avec vous, con vosotros. et je vais vous expliquer un test qu'on va faire ensemble, Vamos a hacer un test todos juntos et je vais harmoniser la pièce. y va a armonizar el lugar. On va voir le résultat. Avec votre propre corps, vous allez pouvoir tester l'ambiance de cette pièce. Y con vuestro propio corazón, con vuestra sensibilidad, vais a notar la sensibilidad del lugar, antes y después. Alors, je vais vous faire voir le test avec tes bras pour sentir l'énergie de cette pièce. Vamos a hacer el test con los brazos para que podáis sentir la energía. Nous allons nous mettre debout et... A poner de pie. Attendez. Esperad, quietos, paraos. No saquéis la ropa todavía. Ah oui, pas encore. On va lâcher, bien détendre les avant-bras. Relajaros y dejar los brazos bien caídos. Hombros, brazos, manos, todo muy relajado, tal como estáis. Et regardez, si je lève mes avant-bras tout doucement, Si levanto los antebrazos muy levemente, le phénomène immédiat, c'est que mes mains se ferment toutes seules. si los levanto tranquilamente, veréis que las manos tienen tendencia a cerrarse. Ok. Alors ici, mes mains se ferment toutes seules et viennent se poser sur mon ventre parce que les énergies sont négatives. Pone las manos hacia arriba, tienen tendencia a cerrarse, y esto ocurre porque las energías son negativas. Si je teste ici, j'ai un cours d'eau souterrain qui traverse. Hay una red subterránea en la cual pasa agua enorme que empieza y comienza. Ella empieza, es larga, empieza aquí, me voy a poner yo, empieza aquí y acaba donde está él ahora. Aquí hay un río subterráneo, viene de allá. Además está dentro de una falla, que es otro concepto diferente. La falla es mucho más grande, hace así, como una montaña al revés, ¿no? Y luego está el río abajo. Donc je voudrais maintenant que vous sentiez cette énergie. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette pièce? ¿Os sentís bien en este local, en general? A ver, levantad la mano los que no os sentís bien, será más fácil. Bueno, casi la mitad o un poco más. On a la moitié que sont très sensitifs. Il faut dire que cette pièce était encore plus mauvaise avant-hier puisqu'il y avait beaucoup de... Este local es muy negativo y ayer hicimos un ritual, ¿no? Explique.
au niveau des antitates. Cuando llegó aquí dijo que había 66 espíritus, dijo 66 pues los fue contando. Y bueno, también había otros mediums que estaban aquí, como Milagros, y que estaban de acuerdo con ello. Car les entités du bas astral se nourrissent de l'énergie de l'eau. Donc dans les bâtiments qui ont des problèmes de cours d'eau souterrain, les entités vont venir plus facilement. Estos seres se nutren del agua que están en estas fallas, sobre todo en este lugar. Voilà, donc j'ai nettoyé. C'est un travail psychospirituel qui fait partie de mon travail. Es un trabajo psicoespiritual que forma parte de su actividad. Car je travaille sur les trois familles d'ondes, les ondes naturelles, les ondes artificielles et les ondes paranormales. Las ondas, la primera. Ondas naturelles, les ondes artificielles, las artificiales électromagnétiques, y las electromagnéticas. Et aussi les ondes paranormales, pollution psychique et paranormale. Las ondas parapsicológicas y las paranormales. Pour un géobiologue, il est important de travailler sur ces trois familles d'ondes, sinon le travail n'est pas performant. Si tiene que trabajar en los tres campos porque si no, no puede hacer el cierre de su trabajo. Voilà. Donc maintenant, donc déjà, on respire mieux ici. C'était beaucoup plus lourd avant-hier. Antes de haber empezado el simposium, yo le pedí que normalizase el centro, el local, el teatro, y que era mucho peor de lo que es ahora. Y ahora él va a demostrar pues, que también se puede mejorar desde la situación de ahora. Tu vas améliorer ça. Oui, voilà. Maintenant, je vais faire le travail électromagnétique et el trabajo electromagnético y géobiologique. Geobiológico. Voilà, donc nous allons faire ce test ensemble. Vamos a hacer el test todos juntos. On peut donc se mettre debout maintenant. Todos de pie, por favor. Paco. Oui. Voilà, donc on lâche bien les avant-bras, les bras, les mains, les doigts, tout est relajado, todo bien suelto, las manos sueltas, desmadejados. Plus le corps est détendu, plus le test va fonctionner. Más relajación tengáis en vuestro cuerpo, el test va a funcionar mejor. Et maintenant, tout doucement, vous allez monter tout doucement parallèle. Levantar los brazos paralelos hasta la altura de los riñones. Et laissez faire votre corps et vous sentez les bras qui se ferment. Sentir vuestro cuerpo y veréis que las manos se cierran y tienden a acercarse. Aucune tension. Si ça ne marche pas, vous recommencez, vous rebaissez et vous recommencez. Et vous fermez les yeux, c'est encore plus facile en fermant les yeux. Si no va, pues nada, no pasa nada. Volvéis a empezar, bajáis los brazos, volvéis a subirlos y si encima cerráis los ojos, entonces ya, perfecto. Essayez de sentir cette fermeture énergétique. Intentar sentir este cierre energético. Ici, aquí, dans cette pièce, il n'y a pas d'équilibre. Si je teste le tellurique, il y a beaucoup de tellurique très fort. Aquí no hay equilibrio telúrico, hay una fuerza enorme. Mais si je teste le cosmique, il n'y a pas d'onde cosmique. En el cósmico no tenemos señal, cero. Comme l'homme est une antenne, il doit être branché. Como el hombre es una antena y tiene que estar, digamos, conectado con la Tierra. On doit être connecté à la Terre et au ciel. Estar conectados de la Tierra y en el cielo, como una antena. Ici, il n'y a pas d'onde cosmique, donc je suis débranché du cosmique. No tenemos conexión de la parte cósmica. Et toutes mes cellules sont déconnectées du cosmique et mon corps se ferme. Y nuestras células están desconectadas de la parte cósmica porque no hay esta conexión y entonces el cuerpo se cierra. Et si j'accélère l'image, c'est ça qui se passe. Mes mains se ferment, mais mon corps se ferme. Vous voyez? Se cierra y te vas como encogiendo. Aunque físicamente él lo dice, él lo muestra de esta manera de mímica, pero la realidad es que se encoge energéticamente hablando. On est en train de mourir à petit feu. Le corps se meurt à petit feu, tout doucement. Se va como muriendo poco a poco, como un pequeño fuego que se apaga. Je vais donc, alors est-ce qu'ils sentent, les gens sentent, lèvent la main, Los que sienten, levanten la mano. Vale, muy bien, de unido. Ceux qui sentent pas peuvent refaire encore. Los que no lo sienten pueden volver a hacerlo y también se va aprendiendo.
Es levantar la mano y veréis que la tendencia es a cerrar. Muy bien. Je vais commencer juste par mettre je pense que la technique c'est là-bas. Ok. Je vais mettre ce moduleur pour l'électricité. Es un modulador para la electricidad, que es, lo importante es ponerlo en el cuadro donde está el Manolo, aquí detrás, para normalizar toda la parte electromagnética, donde están todos los cables, en fin, lo va a poner ahí. Dès que je vais poser, la fréquence naturelle passe, donc les gens peuvent déjà sentir dès que je pose. Desde que lo ponga, instantáneamente, al menos los más sensibles, vais a notar una diferencia. Ahora se pone en el cuarto del Manolo, y si es verdad lo que dice John Chuck, tiene que estar achicharrado. Hay un cuartito aquí, para los que no lo sepáis, donde Manolo, que es el jefe de mantenimiento, pues pone en marcha los micrófonos, las luces, y claro, es una habitación con miles de cables, y mandos y botones. Y ahora John Jack está poniendo ese cilindro en la salida de todos los cables. Ahora coge su antena de Léger, lo pone en la marca del 2,5. ¿Ça marche? Es très fácil pour toi. Él dice que lo nota ya, solo con hacer esto. Levanten la mano los que notan algo diferente. Pas mal. Bueno, no está mal. Ya. Contra más electricidad, más se nota esta energía natural. Él hace estas mediciones con la antena de Léger. ¿Vale? Él dice que respira mejor. A ver, levantad la mano otra vez los que lo sentís mejor. Van subiendo, hay más. Oui, merci. Maintenant, je vais harmoniser les ondes telluriques avec ce gros œuf que je vais poser sur le centre de l'eau et de la faille. Él va a armonizar la parte geológica, la parte telúrica, con estos huevos que él ha diseñado para normalizar otro tipo de ondas electromagnéticas nocivas. Esta es la palabra que no me salía. Antes decía malignas. Desde que lo ponga vais a notar una diferencia enorme. Jolín con el huevo. ¿Cómo sería la gallina? Ya. Estos huevos los tienen pequeños para ponerlos en las casas también. ¿Tu veux l'antenne? Atención. Parece que no haga nada, pero él nota que va bien. ¿Sí? Así différent, ¿no? Oui. Ah oui, sí. Là, donc, je ne retrouve plus l'énergie de l'eau, je ne retrouve plus La energía negativa del la agua. fréquence de l'eau est transmutée La frecuencia del agua se ha transmutado en onde de vie. con una onda de vida. Et l'onde de la faille, De la falla también, de la grieta. l'onde de la faille est transformée aussi. C'est-à-dire que je me suis servi de ces ondes, Se ha servido de estas ondas, je me suis servi de ces forces telluriques estas fuerzas telúricas négatives, negativas, et je les ai transmutées las ha transmutado en ondas positives. positivas. En fait, mon travail, c'est comme dans le Tao. Je me sers de la force de l'ennemi pour créer du bien-être et du bonheur. Es como en el Tao, que transforma las ondas negativas para confirmarlas en positivas. Maintenant, alors est-ce que déjà les gens sentent? Est-ce que Hay gente que lo nota. Levanta las manos, la mano. ¡Wow! Bien. Ça, c'est de la magie. c'est de la magie blanche? La magia blanca. Vous pouvez tester avec les bras maintenant. Volver a testar, por favor. Relajaros, subir las manos,
bien relajados, subir los brazos hasta el nivel de 45 grados. Nous ne sommes plus dans un système de fermeture énergétique. Ya no estamos en un sistema de Au cierre. contraire, on sent les bras qui s'ouvrent Los brazos los sentís que se abren et on respire. y se respira diferente. Et est-ce qu'il y a des gens qui sentent de la fraîcheur? ¿Hay alguien que nota frescura, además de... ¡Jolín! Il faut Ok. pas de l'air conditionné avec ça. Voilà. Effectivement, mon concept permet de créer des ions négatifs. Su concepto hace que haya ondas negativas que circulen y así no ponemos el aire acondicionado. Hay que economizar, no hay duros. Voilà, donc ici maintenant, si je reteste le cosmique sur 12, je retrouve, là j'ai du cosmique. Ahora sí que tiene energía cósmica que hace que nos enraicemos. Et là, nous avons un échange cosmotellurique. Nous sommes connectés au ciel et à la terre. Estamos conectados arriba y abajo y hay un cambio de energías. Et tout à l'heure, nous n'étions pas connectés là-haut et le corps était en fermeture. Estábamos conectados abajo y ahora estamos conectados arriba y ya no estamos cerrados como antes. Ici, les ondes émises par ces gros œufs, Las ondas que emiten este huevo enorme, les ondes naturelles, s'harmonisent avec les ondes naturelles qui sont dans l'électricité. se armonizan conjuntamente en simbiosis con las ondas que están en el plano superior. C'est-à-dire qu'on harmonise l'ensemble du bâtiment, Se armoniza todo el conjunto del local, enfin de cette pièce. de esta pieza. Ok. Donde está la secretaria afuera, no, ¿eh? No, seulement ici. Oui, seulement ici, voilà. Ok, je vous applaudis, bravo. Él nos aplaude, gracias por vuestra colaboración. Et maintenant, je vais continuer, vous pouvez vous asseoir, merci. Os podéis sentar, gracias. En fait, je viens de vous donner le moyen de tester votre propre appartement Él lo que hace nuevamente es testar vuestros apartamentos, los lugares donde vivís. et je vous ai donné surtout le moyen de tester mon travail. Y entonces os ha dado los medios para que podáis hacer el test de su trabajo. Quand je vais harmoniser une maison, je fais toujours faire ce test aux personnes qui Cuando habitent la armoniza maison. una casa, siempre hace hacer este test antes y después de armonizarlo para que puedan ver la diferencia. Avant et après, pour qu'ils sentent la différence. Así sienten esa diferencia. Et là, ils peuvent tester mon travail. Et le jour où les mains se ferment, c'est qu'il y a un nouveau problème qui peut arriver dans la maison. Entonces, si el día que se cierran otra vez los brazos, a posteriori, es que ha habido otro problema añadido que puede aparecer. Au niveau des ondes telluriques, A nivel de las ondas telúricas, je travaille. Le premier outil que j'ai fabriqué était ces émetteurs d'ondes naturelles esto es el emisor de ondas naturales, que je pose toujours au sol, lo ponen en el suelo, por eso es medio círculo, en amont, en bas des murs. sí, en la parte baja del muro, si esto es la pared, lo pone justo en la esquina. J'utilise beaucoup ces moduleurs car ils sont toujours le long d'un mur, il n'y a rien au milieu de la pièce. No hay nada en medio de la pieza respecto a las cerámicas y los pone siempre pegados en los muros. Alors que les œufs Y los huevos travaillent comme des menhirs. Fonctionnent comme des menhirs. Trabajan como si fueran menires. Il faut les poser sur des croisements d'ondes, de failles, de cours d'eau. Y hay que ponerlos en el cruce de las fallas donde son negativas, los cruces que no deben de ser. Donc ce n'est pas toujours évident d'avoir ça au milieu du salon. Claro, solo falta que tengamos ese cruce en medio de la habitación donde dormimos o del salón. Voilà. Un moment. Mais si tu as le croisement au milieu du salon, tu dois le mettre au milieu du salon. Au milieu. Alors tu dois faire comme ça. Oui, c'est pour ça que je travaille avec ça. Antes de que nos hagáis la pregunta, voy a tener esto en medio del salón, y entonces cuando ocurre esto, le ponen las cerámicas que las pone en las paredes.
solo en los lugares que se pueden estéticamente poner el huevo, que es con mucha más fuerza, pero para no alejarnos de la decoración y del sentido común, pues ponen las otras cerámicas. Je vais travailler sur la trame géomagnétique, Va a trabajar sobre el lugar geomagnético. car chaque maison est différente. Cada casa es diferente. Donc la première chose que je fais, La en primera fait, cosa que hace, je suis radiesthésiste. él es radioestésico. Et je fais de la radiesthésie depuis l'âge de 13 ans. Hace desde los 13 años. Él me contó que buscaba pozos también. Je suis passionné par les ondes de la Terre Está apasionado por las ondas de la Tierra et j'ai tellement ces fréquences en moi maintenant que je peux travailler sur plan. y él ha evolucionado tanto que puede trabajar sintiendo en un plano todas estas ondas, en un plano que le hacéis vosotros de tu casa. Él ve el plano y ya siente el plano. Si vous m'envoyez le plan de votre maison, je peux détecter au centimètre près les ondes qui sont dans votre maison. La verdad es que hemos hecho estas pruebas varias veces y hacéis un plano, usted misma, que no le conoce, me haces el plano de tu casa, aquí el salón, aquí la habitación y tal, y se lo envías, me lo das, no te conoce, no ha visto tu casa, él hace el plano, dibuja si hay, capta con la energía de tu casa y dice dónde están las problemáticas, si las hay y cuáles. Más o menos él valora unos 32 puntos diferentes y cuando luego va al lugar, como mínimo el 80% era real, tal como es. O sea que es así, es su trabajo. En fait, c'est comme si je volais au-dessus de votre maison et que je détectais au-dessus de la maison. Es como si está volando con la escoba, ¿no? Y entonces es capaz de captar esa energía. Voilà. Les gens sont toujours surpris quand j'arrive avec le plan tout fait chez Cuando eux. él llega a estar sorprendidos porque tiene el plano dibujado con todas las rayas en rojo y en verde y en azul, que cada una significa un tema diferente, y coincide con lo que ocurría en el lugar. Souvent, les gens ne comprennent pas, ils font « Ah, c'est pas possible ». La gente dice, no es posible, esto es brujería. Tu es un peu bruche, ¿eh? Tu es un peu bruche aussi. Oui. Yo le digo que es un poco brujo, pero a la española. Ahora ya se ha olvidado. Ok, pour vous expliquer que toutes les ondes sont transmutables. Todas las ondas son transmutables Et tout peut se transformer en fait. Hein. y todas se pueden transformar. Je ne suis pas... Alors il y a beaucoup de géobiologues actuellement qui travaillent avec des fils de cuivre, qui essayent de repousser les ondes, de les repousser, de les arrêter. Ça, ce n'est pas la solution. Hay muchos geobiólogos actualmente que trabajan con hilos y con trozos de cuero. Es otra técnica. Él dice que no es la solución. La solution, c'est de transmuter ces énergies. La solución está en transmutar la energía. Car j'ai compris que je n'étais pas plus fort que la Terre, je ne pouvais pas lutter contre Él no les es forces más de la fuerte que Terre. la Tierra, no puede luchar contra esas ondas. Donc je me sers des forces de la Terre et Ese je les sirve de las transmute ondas de la Tierra para en transmutarlas. positif. Nosotros decimos, si no puedes con el cerdo, te subes con él, ¿no? Avec des énergies lumière, des fréquences lumière, des très belles énergies. Él se ayuda de las energías para reconvertirlas y subirlas a su carro. Car les énergies que vous avez dans ces céramiques sont des énergies de la planète Terre, de la planète mère. Del planeta Tierra, del planeta Madre. Donc je vous ai parlé des très belles énergies au départ, ce sont ces énergies qu'il y a dans ces céramiques. Estas cerámicas son las energías bellas, las buenas. Les énergies des réseaux solaires, les énergies des réseaux sacrés, des lignes or, des lignes argent, tout est là. Todas están aquí reconvertidas, la línea oro, la línea plata, la línea platino, para mirar de normalizar la zona donde él está trabajando. C'est une technologie qui est très très lumineuse. Es una tecnología muy luminosa. Et qui dure dans le temps, parce que beaucoup d'outils aussi en géologie ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas longtemps, et ça, c'est une durée de vie très très longue. Este tipo de tecnología que él utiliza es de muy larga vida. Las otras técnicas son más bien cortas, esta no. J'ai 14 ans de recul sur mes produits, sur mes céramiques. 14 ans, depuis 14 ans les céramiques existent, depuis 14 ans les maisons harmonisées sont toujours... Desde hace 14 años que está haciendo cosas más sofisticadas, no como las primeras cerámicas, sino como los huevos, tiene la garantía de que realmente siguen funcionando bien.
Voilà, maintenant je vais vous parler d'une nouvelle pollution qui est très importante. Va a hablar de las nuevas poluciones, que es importantísimo. Après les pollutions géobiologiques, ce sont les pollutions électromagnétiques. Electromagnéticas como esta. La première des pollutions électromagnétiques, nous l'avons tous chez nous, c'est l'électricité, le 50 Hz, l'électricité alternative. La electricidad de la alterna, la corriente alterna, es de las peores que hay y es la que nos invade más. Elle est agressive parce que nos cellules ne comprennent pas ces informations pulsées. Es agresiva porque estas ondas oscilantes, nuestras células no lo entienden, no son compatibles. Dès que nous entrons dans une maison qui est alimentée à l'électricité, Desde que entramos en una casa alimentada por corriente eléctrica, nous subissons un stress cellulaire. estamos sometidos a un estrés celular. Et ce stress cellulaire va nous fatiguer Nos va a cansar. sans qu'on s'en aperçoive parce qu'on est habitué, on vit dedans. Claro, no lo notamos mucho porque estamos habituados a estar cansados, pero nos fatiga mucho más. Et ça va participer, comme les ondes géobiologiques, à affaiblir notre système immunitaire. Y entonces nos va a alterar todo nuestro sistema inmunitario. Le grand problème qu'on a chez beaucoup de gens, Lo que hay un gran problema en muchas personas, un fil électrique de ce diamètre, un hilo eléctrico como este, avec du courant 50 Hz, ¿sí? De 50 hercios, émet un rayonnement agressif jusque-là. tiene 1,5 metros de Un mètre, alteración agresiva. à peu près un mètre de rayonnement 1 metro, négatif, agressif. negativo. Dans les chambres des personnes, En las habitaciones de las personas vous avez le lit, tenemos la cama, que está aquí en de medio. chaque côté du lit, une prise de courant En cada lado de la cama hay una toma de corriente. pour la lampe de chevet. Imaginemos que esto es la cama y que dormimos así, ¿no? ¿Bien? Et ce qu'on ne voit pas, oui, Se la va. De pie ici. le pied ici. Vale. Et ici, nous avons un fil électrique qui relie les deux prises. Aquí hay una mesita de noche, allá hay otra y hay un hilo eléctrico que conecta un interruptor con el otro. Ce champ électrique traverse le mur, bien sûr, et rayonne jusqu'à 1 mètre. Y entonces este campo eléctrico llega hasta 1 metro dentro de la cama. O sea que si nos estiramos nos coge más o menos por el vientre. Ça veut dire que chaque nuit, vous avez la tête dans un champ électrique artificiel. Cada noche tenéis la cabeza en el campo eléctrico artificial negativo. No os va a ir bien. Et ce champ artificiel, il va frapper sur la glande pinéale. Y este campo va a alteraros la glándula pineal. La glande pinéale, l'épiphyse et l'hypophyse, et qui sont en fait le centre de la régulation du système immunitaire. Y él es el que regula el sistema inmunitario, con lo cual pues nos queda alterado si existe este tipo de diseño eléctrico en la habitación, que en la mayoría de las casas es así. Donc chaque jour, chaque nuit, vous affaiblissez votre système immunitaire. Y cada noche pues estaréis sumando una alteración del sistema inmunitario. Alors, qu'est-ce qu'il faut de faire? Donc ce qui est important, c'est éviter d'avoir des fils si vous... Es importantísimo cuando tenéis el paleta en casa, Pas de fil sous le lit. no hagáis un hilo que va de un interruptor al otro para apagar la luz desde allá o desde aquí. Ça, c'est la première solution. Éviter les pollutions. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un carré comme ça? Non. Ah, dis-moi. Non, ce qu'il faut, en fait, c'est travailler ce que j'ai fait ici avec le gros émetteur sur le disjoncteur. C'est de transmuter d'accompagner cette pollution électromagnétique d'une onde naturelle. Vamos pour a la rendre acompañar biocompatible. esta alteración electromagnética mediante las ondas naturales. En fait, sur votre disjoncteur, il suffit... En Ça, c'est un vuestro disjoncteur. magnetotérmico que tenéis en casa, en la entrada, detrás de la puerta de la entrada, donde está el diferencial. Él pone estos imanes que veis a cada lado, de color gris. Il suffit de poser ces deux céramiques, ces biocéramiques adhésives Es adhesivo de chaque côté du en disjoncteur. cada lado del magnetotérmico. Et là, on envoie une onde naturelle de très haute qualité énergétique dans tout le circuit électrique de la maison. Envía una onda electromagnética de alto nivel en todo el campo, el recorrido del cable. C'est-à-dire que là, toute l'électricité devient biocompatible. Entonces todo el sistema eléctrico
se convierte en biocompatible. Est-ce que quelqu'un veut venir faire un test ici avec un fil électrique Électrique. Oui. Est-ce que quelqu'un veut venir Ça, c'est du son. Demain, non, c'est bon, j'ai un fil électrique là-bas. Bueno, c'est là. Est-ce que quelqu'un veut venir Voluntario. La doctora Mas. C'est électrique ça, demande. Oui, c'est électrique, oui. Ok. Vaya voluntaria. Se te pondrán los pelos de punta. Ya no hace falta que vayas a la pelo esta tarde. Je vais donc tester le centre énergétique de cette dame, Olga. Et je vais tester son axe thermique, le centre de sa bulle. Él va a testar el centro de Laura. Là, elle est centrée. Él está centrada. Ok. Y ahora pone el cable en medio. Salta. Maintenant, mettez ça maintenant. Oui. Je me pousse. Yo me alejo. Son axe n'est plus là. El eje central de ella ya no está. Mira, 2 metros más aquí. Se ha corrido. En fait, le corps énergétique ne supporte pas, lui non plus, le champ électromagnétique et il se pousse. Se ha desplazado. Il se pousse naturellement. Il va fuir le danger. El centro áurico desplaza del peligro. Okay. Y está donde estoy yo ahora. Alors, là c'est très fort. Donc, c'est-à-dire que si je mets Una cerámica. céramica ici, te va a coger el cable. Coge el cable con las 2 cerámicas, así. Está poniendo la cerámica y el cable en medio. Ahora va a coger la antena del eje y va a volver a mirar otra vez su centro. La leche. Perdón. Ahora respiras mejor, Olga. Ahora no hay decalage y alteración energética. Ella nota la parte de frescura, ¿no? Y encima no se ha desplazado al poner estas cerámicas en medio del cable. Gracias, Olga. en fait, dès que vous avez cette céramique sur votre disjoncteur, En definitiva, desde que ponéis estas cerámicas en vuestro magnetotérmico, toute l'électricité de la maison devient biocompatible. toda la electricidad en vuestra casa se convierte en biocompatible. C'est le 50 Hz qui, dans sa propre fréquence, véhicule ce signal énergétique naturel. Son los 50 hercios que se hacen compatibles con los nuestros, en la misma frecuencia. Une grosse pollution, par contre, qui est de plus en plus présente maintenant, Una producción que cada vez está más presente en nosotros. ce sont les ondes, les ondes Wi-Fi. Las ondas Wi-Fi es una de las nuevas, de las últimas que han aparecido. Les téléphones portables et puis les boîtiers Wi-Fi. El teléfono, el portátil y el Wi-Fi. Ces boîtiers Wi-Fi, il faut savoir qu'un boîtier Wi-Fi va émettre, on est dans les micro-ondes, on est dans le 2,5 GHz. Estamos en los 250 gigahercios de frecuencia en la onda. Et les micro-ondes vont frapper, si je teste avec l'antenne de l'échelle, vont frapper sur toutes les glandes endocrines, les surrénales, le thymus, Me va a golpear todas las glándulas endocrinas, ¿no? thyroïde, l'hypophyse, Epífisis, absolutamente todas, a causa pues de este wifi, ¿no? Que es terrible porque últimamente lo están instalando en todos lados, las calles, en los hoteles, en los ayuntamientos, en los colegios, y esto va a traer cola, ¿no? Il faut vraiment prendre conscience de la gravité de cette Hay que onde. tomar mucha conciencia de la gravedad que se nos está acercando hace años ya.
car un boîtier Wi-Fi rayonne jusqu'à 150 mètres à 300 mètres, certains boîtiers professionnels. Sí, llega hasta 300 metros del lugar donde trabajamos. Et le boîtier Wi-Fi, vous l'avez dans la maison. Y encima lo tenéis en vuestra casa, dentro. El enemigo está dentro. Donc, chacun a mis dans la maison une antenne relais. En fait. C'est moins fort qu'une antenne relais, mais c'est dans le cœur de la maison, une antenne relais pour le téléphone. Ah, sí. Que habéis puesto una antena como estas que ponemos en los edificios como repetidores de telefonía y la habéis puesto dentro de vuestra casa con el wifi. Donc, il est très important de travailler, de neutraliser le Wi-Fi. Es trabajar y neutralizar el wifi. J'ai mis au point une céramique qui se pose sur le boîtier Wi-Fi. Normalmente, yo al menos en casa lo tengo puesto encima del wifi. Et immédiatement, quand vous posez, y cuando lo pones, respiráis de la manera. Bueno, él lo pone en el wifi, en el microondas, en muchos sitios. L'onde est neutralisée dans toute la maison. Y luego los teléfonos también, dans les téléphones. Alors il faut vous dire que cette céramique travaille aussi sur les ondes Wi-Fi qui viennent de l'extérieur. Él trabaja sobre las ondas wifi que vienen del exterior, también la pieza esta de cerámica que pone en el magnetotérmico. Le grand problème aussi maintenant, c'est le téléphone portable. Oui, el teléfono. Le téléphone portable. Él antes me daba unas cerámicas como estas, pero en pequeñito, pero claro, era un poco grande. Y entonces ha diseñado una que es casi como un papel, muy fina, que se pega en el teléfono y la verdad es que puedes hablar. Yo que estoy todo el día colgado el teléfono y no notas nada, el teléfono está caliente, pero las ondas son totalmente compatibles con las nuestras. On peut faire le test, quelqu'un, si veut? Oui, Oui. Otro voluntario. Avec un téléphone smartphone. Venga, la María Blanco. Avec un smartphone. Con un smartphone. ¿Alguien tiene smartphone? Ay, ay, ay. Tenía. Tu peux pas un iPhone. Ha de ser un smartphone. Smartphone, c'est tous les... Ah non, je ne mets pas de... Ok, il faut qu'elle allume, il faut enlever le pendentif. Ah, ya lo Olvida. tienes. No, lo has de sacar. Claro, porque esto ahora juegas con truco. Claro. Es que ya lleva una cerámica, entonces claro, lleva un comodín. Vale. Ok, alors, non, sans téléphone. No, delante, así. Delante de él, así. Poneos un poco más aquí porque si no la cámara nos coge. Va a coger el centro. Atención, Casi. Es que quería decirles que se diera la vuelta. No, pero está bien, porque tenemos dos cámaras. Estás dentro de tu globo áurico y estás bien centrada. Je l'appelle. Ah, pues llama. Llámame. Bueno, a quien sea. Llama. No llames a los bomberos, dice. ¿Me llamas a mí? Espera, que me pongo lejos. ¿Está marcando? Está aquí. ¿Se ve bien? Llegaba hasta allí abajo, donde está él. Se iba más lejos todavía. De 6 a 7 metros el decalage de su centro energético áurico. Tiene un patch, que es este que llevo en el teléfono, que se pone detrás pegado como una calcomanía, en la cual debajo hay una cerámica. Y ahora va a hacer lo mismo. Le va a hacer una llamada. Y él va a medir dónde está el límite de su límite áurico.
¿Suena? Tú notas que respira mejor y ahora te estás nutriendo de las ondas naturales a través de la cerámica que te ha puesto. El centro áurico está en su lugar, no se ha desplazado los 7 metros. Su energía se queda en su lugar, en su sitio. Il n'y a plus d'agression électromagnétique, il n'y a plus donc de décalage énergétique de la Pluie. Acojonante. Voilà. Bravo. Bon, c'est beaucoup d'années de recherche, de travail pour mettre ce petit patch au point. Son muchos años de trabajo para llegar a poner este patch a punto. J'ai fait tester donc à des énergéticiens, des gens qui voient les énergies. Hay gente que ve las energías, como hemos hablado esta mañana o antes que él. Et il y a des couleurs magnifiques qui... Hay colores magníficos que salen cuando están haciendo la llamada. Du bleu turquoise et or doré. El dorado, el azul turquesa. Voilà. Une photo, une aura bleu turquoise et or et blanc. Il y a des questions que peut-être... Voilà, est-ce que... Des gens qui se met en place. Hay gente que se debe estar preguntando, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿quién me dice a mí que esta medida que él hace es la correcta? Esto me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Bueno, los que tengáis la oportunidad de hacer el curso os daréis cuenta que con la medida de la antena del Léger, aparte de medir muchas cosas, uno se da cuenta de que estas cosas son ciertas, ¿no? J'explique que c'est vrai. Avec la mesure, quand il fait le témoignage avec le temps court, on apprend Oui, bien sûr. Parce que sinon, il va dire, non, écoute, c'est toi qui dis, ça fonctionne comme ça, mais les autres, ils datent pas. Oui, oui. En fait, moi, j'apprends à travailler comme je travaille, avec les outils. Et vous êtes tous capables de travailler avec l'antenne de Léger. Todos sois capaces de trabajar con la antena de Léger con un aprendizaje. Car c'est le seul outil qui peut permettre de contrôler le travail sur le vivant. Es la única manera que podéis controlar un trabajo sobre el ser vivo. Il n'y a pas encore de machine électronique pour détecter le décalage des champs énergétiques. No hay ninguna máquina eléctrica o electromagnética que nos pueda mostrar con cifras el decalaje del campo áurico. Il n'y a pas non plus de détecteur de mémoire des murs. Y no hay detector de las memorias de las densidades o de la memoria de los muros o de las entidades. Tampoco hay ninguna máquina que las detecte. Donc c'est vraiment un outil de détection et de discernement. Es una herramienta de detección y de discernir, de poder discernir entre dos opciones. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez tous enregistré en géobiologie toutes les informations de votre maison. Aquí va a quedar registrado todas las informaciones de vuestra casa o local. Si je vous teste un par un, je vais vous dire un par un quelles sont les énergies qu'il y a dans votre maison, car vos cellules ont enregistré ces fréquences. Vuestras células dan la información de dónde vivís. O sea que él con su tester os puede decir cada uno por uno las patologías que tenéis en vuestra casa. Y aunque no lo diga, muchas cosas más. À partir du moment où vous rentrez dans une maison habitée, au bout d'un mois, vous avez enregistré toutes les fréquences de votre maison. Si desde que estéis más de un mes en vuestra casa, quedan registradas en vuestra memoria celular. De la misma manera, cuando él hace tratamientos de estos huevos y estas cerámicas, el cuerpo tarda 3 meses en normalizarse. Una cosa es que notéis la mejoría, pero otra cosa es que vuestras células pierdan esa memoria negativa. Donc le moyen de contrôle, c'est, en fait, à partir du moment où je viens, où j'harmonise votre maison, vos cellules vont mettre 3 mois à effacer ces informations. C'est-à-dire que le moyen de contrôle sur mon travail, le deuxième moyen de contrôle, après les bras, Su medida de control son con los brazos y tarda 3 meses en perder esa memoria negativa. C'est de tester l'individu au niveau cellulaire, de faire un scanning au niveau cellulaire pour voir les informations qui doivent avoir toutes disparu. Él tiene que hacer las medidas con la persona o personas que viven en esa casa y entonces mirará si realmente han desaparecido o no esas memorias. Si on retrouve une onde géobiologique ou électromagnétique sur la personne
3 mois après l'harmonisation géobiologique, c'est que le travail est mal fait, ne fonctionne pas. Si no le da correcto, pues significa que el trabajo está mal hecho. Voilà. Donc il est très important de faire un bon travail avec des bons outils. Il faut une bonne détection. Buenas herramientas. En géobiologie, il faut une bonne détection et travailler avec des bons outils qui tiennent dans le temps aussi. C'est ça qui est important. Y en el que el tiempo se mantengan los resultados. Mais si on met les bons outils aux bons endroits, on fait un travail fabuleux. Si hace de buenas herramientas en un buen lugar, el trabajo es fabuloso. Et immédiat. E inmediato. Immédiat. Bon, Jean-Jacques, on doit finir. Oui. Voilà, ben je vous remercie tous. Gracias a todos. Et votre présence et vos applaudissements me touchent. Vuestra presencia y vuestros aplausos me han tocado el alma Et m'encouragent à revenir en Espagne. y le han animado a volver a España Parce que c'est un pays qui m'accueille très très fort. es un país que le acoge siempre muy bien Et je ne demande pas mieux que de vous aider dans vos maisons et pour votre santé aux côtés de Francisco Barnucel. y Merci. estará encantado de ayudaros aquí en esta Santa. Gracias. Muy amable.